Don Ángel Morón, muy buenas y felices Navidades. El señor Morón es un viejo conocido de este canal, del periodismo, como referente de la locución, como referente de la formación en locución, porque son las tres especializaciones en las que él se ha dedicado. Y en este canal además es conocido por el podcast que hace de El punto sobre la I. Muy Ujú. buenas, señor Morón. Buenas tardes, Fran, encantado de verte. Ha sido Vamos a dejar un paréntesis de que sepan ustedes que hemos tenido un momento un poco de Pepe Gotra y Otilio en la tecnología. Pero yo tenía mucho interés en que el señor Moreno nos acompañara en estas fechas de finales de año para saber qué balance hacía él del año 2024. Uno, porque se le tiene mucha estima, aparte por temas personales, pero también por compartir dos de sus tres profesiones, porque la de formación, digamos que no es una vocación que yo tenga, hace falta gente como él para ese tema. Luego le preguntaré por un tema de formación, pero... El balance de 2024, que es sobre lo que yo quiero hablar con usted, a alguien que tiene un podcast tan, digamos, osado como el que usted lleva, ¿qué pesa más en su balanza? ¿El pesimismo clásico de nuestro país? ¿El optimismo, la ilusión, la incertidumbre? Bueno, ha sido un año muy intenso, yo creo, a todos los niveles, ¿no? Creo que caracterizado trágicamente o marcado trágicamente por lo que ha ocurrido en Valencia, que ha sido una auténtica catástrofe, y creo que eso es, digamos, el hecho más importante, lamentablemente, ocurrido en el 2024. En el otro tipo de cuestiones, pues ha sido un año muy, muy entretenido. Y muy, no voy a decir sorprendente porque ya no, casi no nos puede sorprender nada, pero en el ámbito de la actualidad nacional, pues ha sido un año en el que el asunto corrupción parece que ha copado pues toda esa actualidad y ha dado mucho de qué hablar y seguirá dando mucho de qué hablar. Yo creo que estamos todos muy atentos a los avances judiciales y creo que es importante dejar que los jueces hagan su trabajo. Yo eh, cuestiono a todos aquellos que se erigen bueno, portavoces y hablan de que todo lo que está ocurriendo en el ámbito judicial, con la política de por medio, es judicializar la política y es que hay un lawfare, que es decir, que los jueces están manipulados o están actuando de forma torticera y que son simplemente simples herramientas utilizadas por la derecha o la ultraderecha. Me parece lamentable que algunos intenten desmerecer la acción de la justicia descalificándola de esa forma. Lo que hay que hacer es respetar los procedimientos judiciales y hasta que no se sustancien los procedimientos, pues mantener un respeto eh, mm, mm, formidable. O sea, no podemos hablar de procedimientos en curso. Hay una serie de investigaciones y vamos a esperar hasta dónde llegan esas investigaciones. Que hay comportamientos poco éticos, poco estéticos, eso parece evidente, pero lo poco ético, lo poco estético, lo inmoral, no es sinónimo de delito sí o sí. Por lo tanto, vamos a dejar que los jueces hagan su trabajo, que los investigadores hagan su trabajo, que la UCO, de la que tanto se habla, haga su trabajo y que se determine en las instancias donde corresponde, las instancias judiciales, cuál es la responsabilidad de cada uno. Pero eso de desmerecer la justicia cuando la justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho, entonces me parece lamentable que un poder como el legislativo esté arremetiendo contra el poder judicial. O sea, ¿qué es esto? Lo comentábamos antes de que al gobierno del señor Sánchez se le habían atribuido hasta este momento pues muchas críticas por parte de sus alianzas, que si había muchas cesiones, que si hacía cosas que había prometido que no iba a hacer, pero lo que nunca había pasado hasta ahora era el tema de la corrupción, que era algo que parecía más vinculado a etapas pasadas, ¿no? La etapa del señor Rajoy, con el caso Gürtel, incluso el felipismo, y de repente este año arrancó la redada en la que fue detenido el señor don Coldo García Izaguirre, Ujú. en lo que... Detenido Coldo García, el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos. Se le investiga como miembro de una supuesta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. Con él han sido detenidas alrededor de 20 personas. Ábalos dice que se ha quedado estupefacto. Como bien usted dice, está aún en investigación, pero en el momento de acabar el año tenemos imputado, ahora se dice investigado y con un proceso abierto al señor Coldo García Izaguirre, que era ex asesor del señor Ábalos durante muchos años y que se dice directamente que ha estado recibiendo comisiones por tema de mascarillas, lo cual demuestra que en este país hay gente muy espabilada cuando se produce el tema de la pandemia. También hay una investigación sobre el empresario
que consiguió esos contratos y que él mismo está diciendo que efectivamente pagó comisiones. Coldo me dice que hay cupos, me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán. Se puede ver perfectamente que viene el señor Santos Cerdán, entro yo y entra el señor Coldo. Y en ese bar se le entrega al señor Coldo el sobre y él se lo da al señor Santos Cerdán. ¿Con qué cantidad? 15.000 euros. Y también está imputado, /investigado al acabar este año, el que era ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, que en el PSOE es el segundo cargo, digamos, orgánicamente hablando, ¿no? Al margen de que están señaladas otra serie de personas e instituciones. Pero ya, incluso aunque fuera solo los que están formalmente investigados, ya la cosa es bastante gorda en comparación a lo que hasta ahora había pasado, que hasta ahora, digamos, lo que era Tito Berni, ¿no? Era lo más grave que había pasado a este gobierno. Vuelvo a constatar que no estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso, ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito, y no será porque se me haya investigado al respecto. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. ¿No? La corrupción no es nueva, no es nueva, es algo, un clásico parece en este país y parece que la corrupción es inherente al poder, ¿no? Entonces, parece que es fácil que quienes gobiernan se corrompan, eso parece, ¿no? Parece que, sobre todo cuando el poder dura mucho tiempo, pues es como una debilidad del poder, ¿no? Parece que es fácil utilizar mal lo público, ¿no? Entonces, bueno, esta corrupción que ha estallado, pues ya digo, vamos a ver hasta dónde llega. Está salpicando a ministerios, a nombres propios importantes dentro del organigrama del PSOE y del gobierno. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Dónde va a haber un cortafuegos para que no llegue al cabecilla o al número uno? Pues ya se verá. Yo creo, insisto, creo que hay que ser muy respetuosos con la acción de la justicia y no atreverse tampoco a hacer ya juicios de valor y a calificar hechos que tienen que ser calificados por un juez. Insisto, hay delito, tiene que ser sustanciado en una instancia judicial. Entonces, todo pinta mal. Las noticias que se están revelando apuntan a que huele a podrido y que hay muchas personas, parece que, implicadas. Hay cosas, parece que ya contrastadas. Lo inmoral, ya digo, no significa que sea también delictivo. Entonces, dejemos que los jueces trabajen y dejemos de malmeter a la sociedad hablando de que los jueces están haciendo un uso partidista de su poder judicial. Oiga, vamos a pensar en que los jueces, habrá jueces buenos y jueces no tan buenos, pero vamos a presuponer que los jueces imparten justicia con equidad y con honestidad. Oiga, porque si encima vamos a pensar que los jueces van a hacer su trabajo malamente, pues entonces, ¿en qué estado de derecho nos encontramos? ¿Qué le pareció uno de los momentos de este año, que es que el presidente se tomara 5 días para decidir si seguía o no siendo presidente? Pues Porque eso, en muchos eso, países sí, democráticos hemos visto a presidentes que dicen dimito. En otros países hemos eso, visto a presidentes que dicen, cuando pasa un tiempo, pensé en dimitir, pero no lo hice en este momento. Pero alguien que en directo diga en tiempo real, que sepan ustedes que estos 5 días me los voy a tomar para decidir si sigo o no. Hay quien bueno, diría que es jugada maestra para que sus bases le aclamen, o hay quien diría que fue un poco, no sé, teatro. ¿No? En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. mira, Fran, yo no soy psicoanalista, ni pretendo serlo, ¿no? Pero me parece que el personaje se define por sí mismo, ¿no? Con su actitud, pero ya duradera, ¿no? Que no es nuevo. Este señor ha llegado a la notoriedad mediática y pública hace años, ¿no? Cuando concurrió a las primarias, en fin, toda aquella película de las primarias y... En fin, creo que es un personaje que le gusta el protagonismo. Creo que es un pelín egocéntrico.
un pelín narcisista. Hay quien que se atreve a tacharlo de otras cosas, ¿no? Entonces, aquello me pareció ridículo, francamente. O sea, decirle a la sociedad, señoras y señores, dejo la acción de gobierno durante 5 días para pensar en mi familia y pensar si esto merece la pena. En fin, esto es ridículo. O sea, que estoy el hombre enamorado este, ¿no? Que es que ante las agresiones a la honorabilidad de mi mujer, pues esto ya pasa del límite, la línea roja se ha traspasado y yo tengo que ver si merece la pena. Venga, hombre, a llorar a la llorería, ¿eh? Y ese protagonismo creo que era una sobreactuación. Y evidentemente yo tenía clarísimo que no se iba a ir ni con agua hirviendo. O sea, creo que el personaje ha demostrado que tiene gusto por el poder, muchísimo gusto, pero como casi todos, con todo lo que están en política, ansían el poder y cuando están en el poder agarran el cetro y no quieren soltarlo ni hartos de vino que se dice en mi pueblo. Con lo cual aquello me pareció francamente ridículo. Y bueno, vamos a ver en qué queda todo, como insisto, porque al final parece que este señor está rodeado, ¿no? Está su mujer investigada. Ya digo, no, puede que no sea delito lo que ha hecho su mujer, pero desde luego poco ético es antiestético. Puede ser un poco indignante, de no tener dignidad, y puede ser inmoral. Entonces, es feo. Ya veremos si eso se convierte en delito. Su hermano, pues tampoco su hermano parece un dechado de virtudes. No lo parece. Un puesto de trabajo parece que puesto a dedo, ad hoc, para que este hombre tuviera en la Diputación de Badajoz pues un salario público sin pisar pues el lugar, su puesto de trabajo. Luego residenciado en Portugal para supuestamente, pues eso, no bajar los impuestos en España, tampoco pinta bien. Ya digo, ¿será delito? Bueno, pues tendría que decirlo un juez. Tampoco parece estético. No parece un modelo de comportamiento que tengamos que seguir, ¿verdad? No parece que sea lo más honesto, ¿no? Entonces, claro, está rodeado. Y luego, pues, todo el resto de correligionarios dentro del PSOE y dentro del gobierno, pues están salpicados por esa trama de corrupción con este señor, el Víctor de Aldama, en fin, todo esto que estamos viendo cada día, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? Lo vuelvo a reiterar, no quiero no insistir más, pero pues que se dilucide todo, que se aclare todo, que se investigue todo y lo que tenga que ser castigado, que se castigue. Estético no es, y esto debería, desde luego, hacer pensar a más de uno que Pero ¿dónde está en fíjese este que momento? le voy a meter en un charco todavía más charco, porque ya que hemos entrado en el gobierno ha hecho 3 cosas internacionales este año que han dado mucho que hablar. Le pregunto de golpe por las 3. Puede entrar a las 3 en alguna, porque ha hecho Sí. 3 cosas que yo sepa antes. Una, reconocer el Estado de Palestina, cosa que yo lo que me ha llamado la atención, en el sentido que no sé qué gobierno de Palestina está reconociendo. O sea, entiendo que cuando tú reconoces un Estado es porque reconoces un jefe del Estado. No sé quién es el jefe del Estado de Palestina Ajá. al que hemos reconocido. Además de la condena y el llamamiento a la liberación de todos los rehenes y la petición de respetar el derecho internacional, debemos seguir insistiendo también en que sin una solución política que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia. Con Israel al reconocer el Estado palestino. A ese respecto, la vicepresidenta segunda ha asumido como propio un eslogan del nacionalismo palestino utilizado habitualmente por los terroristas de Hamás: del río hasta el mar, es decir, la voluntad de que Israel desaparezca del mapa. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. A estas palabras ha respondido la embajadora de Israel. Acusa a la vicepresidenta segunda del gobierno de que sus palabras fomentan el odio y... Luego, traer aquí al presidente electo, bueno, al candidato a la presidencia de Venezuela, según si queremos creernos la versión del señor Maduro, la versión de la oposición, aquí, que parece que lo pidió él, pero que hubo ahí un gran debate sobre si se debía reconocer o no reconocer. Y después se para en una tarima y ni habla. ¡Viejo vagabundo! ¡Cobarde! Que son unos traidores. ¡Viejo traidor! El acto se lo organizó el PP, el Partido Franquista de España. Estaba el tal Feijóo, un ladrón vinculado al narcotráfico en Galicia. Una falangista llamada Isabel Ayuso, algo así como alcaldesa de Madrid. Fascista
colonialista, de lo peor que hay en España. Y tercero, un diálogo muy entrañable con el señor presidente de Argentina. Son, digamos, los 3 puntos que ha tenido. Hemos sido, digamos, amigos de Israel, Sí. amigos de Pues, Argentina y amigos de sí, Venezuela. Hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Yo te cuento, él llora interferencia, pero sucede que él hizo campaña por Massa, abiertamente. Yo recuerdo eso. Él y su candidata a vice. Sí. Digo, me han dicho ultraderechista, que para ellos eso es decir nazi. Han dicho misógino. ¿Sí? No, perdón, hay un señor, Oscar Puente, ministro de Transporte, que dijo: yo he visto a Milei después de la ingesta de sustancias. ¿Después de la ingesta de qué sustancias? Exacto. Bueno, entonces, hace poco más de un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente. Por lo último, ¿no? O sea, Milei gana las elecciones y bueno, Pedro Sánchez tomó partido por el candidato peronista, ¿no? sí. Sí, exacto. Y ya desmerecía a Milei, ¿no? Y hablaba desde España arremetiendo contra Milei, ¿no? Bueno, pues Milei gana, sorprendentemente gana, ¿no? Los argentinos pues deciden legítimamente que hasta aquí hemos llegado y entonces la respuesta es seguir deslegitimando. Uy, ha llegado el ogro a Argentina. La democracia se supone que es esto. Si este señor ha ganado las elecciones, pues hay que reconocerlo y respetarlo. No decir, bueno, pues los argentinos se han hundido aún más en el pozo porque ha llegado un tipo que es un diablo. ¿Perdona? O sea, vamos a respetarlo y vamos a darle la legitimidad que tiene como máximo presidente, o sea, máximo responsable del gobierno de Argentina. Pues no, se le niega el saludo, poco menos, ¿no? Y se le niega la existencia prácticamente, ¿no? Y bueno, entran en ese rifirrafe. Bueno, Milei es un personaje curioso también, ¿no? Que parece que está teniendo unos buenos resultados con sus medidas económicas, y yo creo que eso parece, ¿eh? Según estoy viendo y leyendo, parece que Argentina está corrigiendo la deriva que llevaba, que era una deriva trágica en lo económico y en lo social, y es producto de las medidas que ha implementado este señor, con lo cual, bueno, pues respeto como mínimo, ¿no? Respeto como mínimo. Ya digo, el personaje es quizá demasiado histriónico por momentos, pero oye, el histrionismo y el populismo en este momento también funcionan, Están de ¿no? moda, ¿no? Sí, bueno, y quizá el mensaje, la sociedad argentina además es diferente a la española, yo creo, y son quizá más tendente a ser más exagerados y un pelín más extremos, ¿no? En sus expresiones y en su forma de manifestarse. Y creo que Milei habla en unos términos que supo cautivar a la audiencia, supo cautivar a los electores y, oye, ganó, legítimamente ganó. Y ya digo, los resultados parece que están avalando su política. Bien, mal que un presidente de gobierno como el español no respete a un homónimo de Argentina. Me parece horroroso, fatal. Eso por un lado. La otra cuestión que me comentabas Era era la lo de fiesta traer a- Venezuela y la fiesta Israel-Palestina. Pero con la fiesta Pero de no, Venezuela. no el conflicto, lo que hizo España. Me Bueno, encanta la parte que hizo España. aquí la tibieza con la que se habla de las elecciones en Venezuela, cuando parece que hubo tongo, cuando no ha habido un contraste de esos resultados electorales, pues yo creo que el gobierno español fue bastante tibio en ese análisis, diciendo, bueno, no sabemos, parece que ha ganado Maduro, bueno, habrá que hacer un recuento. Bueno, ya digo, esa medianía en el análisis, ¿no? Esa tibieza, a mí me parece que también retrata al gobierno español, lo retrató en su momento. Y ahora que venga este señor a España, oye, no sé qué mensaje también lanza este señor, ¿no? He ganado las elecciones, Al final supuestamente. hay más opositores aquí que allí, que yo Claro. en su lugar lo entiendo, porque es más cómodo aquí que allí, pero es un Pero poco eso, extraño que el líder de la oposición has acabe ganado las huyendo. elecciones y te vienes a España. Y se queda allí la Corina Machado. Pero si has ganado las elecciones, supuestamente, ¿cómo te piras? ¿Cómo te marchas? No lo termino de entender. Bueno, y en cuanto a la posición de política internacional, o sea, de Palestina,
De reconocer como Estado. Claro, tampoco reconocer de forma unilateral, porque el resto de los países europeos no hicieron lo mismo, de forma unilateral el Estado palestino, cuando no está nada claro aquello, en fin, que es un conflicto muy complejo, que tiene muchas aristas, yo soy incapaz de analizarlo porque no tengo los conocimientos necesarios para analizarlo. Solo observo con mucha tristeza aquello que está pasando, que parece que es un problema irresoluble y que entre unos y otros son capaces de llegar a un entendimiento. Cada uno tiene razones, parece que de peso, y, y es difícil, muy difícil para nosotros, desde lejos, hacer un análisis y decir esto es blanco y negro, porque nada es blanco ni negro, ¿no? Entonces, ya digo, la política en este sentido a mí se me escapa, ¿no? El decir, bueno, reconocer ese Estado, como tú dices, ¿qué Estado? Hay un jefe de Estado. ¿Quiénes gobiernan en Palestina? Los de un grupo terrorista como Hamas. Israel está actuando bien después de lo que hizo Hamás con esos secuestros y esas torturas y esos asesinatos. La respuesta es proporcional, no proporcional. Hay un genocidio, se está matando a la gente indiscriminadamente por las calles. Tampoco es así, creo, ¿no? Ya digo, yo creo que se hace mucha demagogia con un problema que nos pilla lejos y que no deja de ser una tragedia humanitaria en general, tanto para los israelíes como para los palestinos. La geopolítica en Oriente Medio es un galimatías que nosotros desde Bueno, Occidente ya que lo somos he mencionado, incapaces sabe de que la valorar. última noticia de este año es la caída de la dictadura en De Siria, Siria, aunque claro. no parece que porque vaya a llegar una democracia. Los rebeldes derrocan el régimen sirio de Bashar al-Assad. Rusia confirma que el presidente ha huido, pero se desconoce dónde está. Terminan así la dinastía familiar que ha dirigido el país durante más de medio siglo. Simplemente, pues llegará, supongo, lo que pasó en Egipto o en Libia, que no se Ahora sabe muy bien lo que... llegan y ahora imponen la Sharia. Llegan un gobierno integrista de un tipo que estuvo en Al-Qaeda. Qué horror. O sea, es que esa zona del mundo, Oriente Medio, o Oriente Próximo, como queramos, es un polvorín y lleva siéndolo desde hace décadas. Y claro, nosotros desde nuestros ojos, desde Occidente, lo vemos con tristeza, ¿no? Pero ya digo, yo no tengo esa capacidad para analizar la política internacional a este nivel. Yo lo observo como ciudadano de a pie, con tristeza, con pesar, pero muchas veces digo, pues esto parece que es algo con lo que tendremos que vivir mm, no sé cuánto tiempo, porque llevamos cuántos años hablando del conflicto árabe-israelí. ¿Cuántos años? Antes hacía un perfil del gobierno y de su presidente, no sería justo que en este análisis del año no habláramos de la oposición. Ujú. Y le propongo este planteamiento. Primero, es llamativo que con todo lo que ha pasado, tanto a nivel de corrupción como a nivel de promesas incumplidas, no me ha dado la impresión de que el jefe de la oposición despierte especial ilusión. Solo quiere cambiar la oposición. Pues nosotros queremos cambiar al gobierno. Sé que elevarán aún más el ruido. Se ha reunido para amenazar a los jueces para que solo se escuche al uno. Nos han acosado con bulos, las revoluciones de esa máquina del fango. Que este presidente no pasase una noche más en ese centro de negocios que se llama el Palacio de la Moncloa. Que hoy haya un gobierno limpio al frente de España. Yo no estoy aquí para que se ovacione la desvergüenza a cambio de un salario. En el boletín oficial del Estado es como plantamos cara a la ultraderecha y a la derecha. Su cantinela de parar a la derecha y a la ultraderecha. No supieron estar a la altura durante el peor desastre natural que ha golpeado nuestro país durante décadas y de hecho ni siquiera estuvieron en sus puestos de trabajo. Hemos estado donde teníamos que estar desde hace un mes. Tengo más ganas, más ilusión y más fuerza que nunca. Aguanta, Pedro, porque te vamos a echar los españoles libre y democráticamente. Y entonces hay tres ideas sobre las que le pido una reflexión. Primera idea. Lo más relevante que yo sepa que ha hecho el señor Núñez Feijóo este año es el reparto de los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Que diría que estuvo bien, porque oye, por fin se acabó el bloqueo de que llevan bloqueados desde que cayó Rajoy, pero al final da la imagen de reparto que usted habló en uno de sus podcasts sobre este tema. Segundo, se han roto los gobiernos de coalición PP y Vox, que tampoco entiendo muy bien si Vox luchó tanto por estar allí, por qué llega el mes de julio y dice, ay, me enfado, me voy. La excusa fue lo de los centros de menores no acompañados. Ajá.
Y tercero, porque parece que en la militancia del Partido Popular, dentro de que no tenemos aquí ningún representante, pero es una impresión que tengo, parece que hay más simpatía hacia varones como la presidenta de Madrid o el presidente de Andalucía que hacia su líder. Bueno, a ver, yo creo que Feijóo no es un líder carismático, punto uno. Para ser líder hay que ser carismático, por lo tanto no tiene carisma, así que no puede ser un buen líder, bajo mi punto de vista. Él venía de su feudo gallego como, pues no sé, pues con la idea a lo mejor de, no sé, de venir a Madrid también con la misma impronta, ¿no? De soy como, bueno, pues un rayezuelo, ¿no? Allí tenía mayoría absoluta, gobernaba a su antojo y pensaba que iba a venir aquí con la alfombra roja y que esto iba a ser coser y cantar, ¿no? Poco menos, ¿no? Y no funcionan las cosas así. En Galicia, de hecho, en la pandemia se caracterizó por unas medidas bastante discutibles, ¿no? Con aquello de pedir el pasaporte COVID para entrar en los establecimientos, cosas bastante criticables, creo yo, ¿no? Que condicionaban la libertad de los ciudadanos. Ella, digo, no tiene carisma y que no creo que esté manejando bien ese partido, pero en el fondo, tanto da. O sea, es decir, los partidos políticos en este país están en lo que están. Ahora, el PP son empresas los partidos, ese es mi punto de vista, son empresas de colocación. Y ahora tenemos a Rajoy, como antes tuvimos a Casado, que cayó porque se enfrentó con Ayuso y la cagó. Y Ayuso pues se está convirtiendo en la dama de la libertad. Bueno, pues muy bien. Ha ganado muchos enteros dentro del partido. ¿Cree que ya, eso tengo que preguntar, está tocada por el tema del novio? Aunque quienes hayan caído de momento han sido el señor Lobato del PSOE de Madrid, no es el fiscal va a caer. Lo que más me sorprende de ella, de este tema, dando mi opinión, es que el primer día, luego dejó de hacerlo, defendiera tan contundentemente a su pareja, que en vez de decir, oiga, a mí que me cuenta, pues que lo responda a él. Bueno, Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude, y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros. sí, yo creo, No, en todo caso será Hacienda quien le debe a él. yo creo que ahí dinero, también se digo, equivocó. así. Yo creo que ahí también se equivocó, que no tuvo que tomar ese papel no, no, mire usted es un ciudadano particular. Sí, es mi pareja, pero es un ciudadano particular que tiene un litigio con Hacienda y lo tendrá que dirimir por los cauces oportunos y ya está. Y ella como persona pública no tenía que tomar partido. Pero claro, se sintió ofendida, se sintió agredida, atacada, violentada. Y claro, pues le salió una reacción humana, pero yo creo que había que pensarlo mejor, ¿no? Ayuso, insisto, se ha convertido en una gran dama de la política en España. ¿Por qué? Pues porque es una chica que habla con bastante desparpajo. Y fíjate, tiene más carisma que Rajoy, que Que Feijóo. se parecen, ¿eh? Porque al final ya sabe que la No, derecha tiene predilección en España por los caudillos bueno, gallegos. No sabemos muy bien por es qué, que pero es algo que... sí, bueno, pero en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, tiene un verbo bastante contundente, no se corta, le gusta la beligerancia dialéctica, y creo que tiene, ya insisto, mejor comunicación que Oiga, ¿y que qué, Feijóo. y cómo coloca usted a la señora Abascal, que este año se ha cargado a doña Rocío Monasterio? Ya no quedan casi los del primer Vox. Bueno, Con la satisfacción de haber contribuido a los avances del partido desde su fundación, cuando las cosas eran difíciles, cuando el espíritu de todos era limpio y cuando el partido destacaba por la solvencia de muchos de sus miembros. Parece que han desaparecido. sí, bueno, parece que Se los acabó su etapa o liberales, al revés, aún los queda... liberales, los liberales de Vox se han ido, ¿no? Espinosa Montero también se marchó, su mujer después, el monasterio. Eh, bueno, al final, te lo vuelvo a decir, los partidos son empresas y el jefe del director de la empresa es el líder del partido, en este caso pues, Sánchez, Feijóo y Abascal. Y esos jefes de partido o esos jefes de empresa, quieren acólitos, quieren seguidores que obedezcan a su voz de mando y quieren hacer las cosas a su antojo. Y si hay Pues le alguna pregunto voz por la última disidente, de los si es jefes voces del... disidentes, perdona, Fran, a la disidencia se la suprime, se la expulsa. Yo no quiero gente que me discuta, quiero gente que me obedezca. Lo digo porque el año pasado parecía que había un nuevo líder emergente en el espacio político llamado eufemísticamente de la izquierda del PSOE, que era doña Yolanda Díaz. El año pasado era como la nueva esperanza. Y este año llegó a las europeas, que era como el momento, Sí. y parece que no terminó de despegar. Y me da la impresión de que el espacio político de Sumar no hay muchas apuestas de que vaya
a aguantar. Es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino. Mucho Bueno, más, es que no lo sé, a lo mejor me equivoco, y luego... a mí el personaje, vamos, viene de Galicia. En Galicia no parece que tenga muy buena prensa, ¿verdad? Llega aquí y, bueno, parece que ha tenido habilidad para moverse entre bambalinas, para, bueno, ser primero respaldada por aquel señor que tenía una coleta, que fue el que la movió para colocarla en posición Creo que no estás de salida. satisfecho de esa decisión que tomó. Claro, la impresión. pero luego, pero ¿quién es Yolanda Díaz? ¿Cuál es el discurso de Yolanda Díaz? ¿Qué representa Yolanda Díaz? ¿Representa qué izquierda representa? Yo, francamente, cada vez que la oigo, es que digo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, alma de Dios? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál es el mensaje? O sea, escucho palabras vacías, lugares comunes, discurso vacío de contenido. Entonces, solo titulares grandilocuentes acerca de una sociedad maravillosa en la que vamos a procurar que la gente esté feliz en su vida, que trabaje cada día menos y cobre más, en fin, palabras muy bonitas, pero imposibles, ¿no? O fantasiosas. Entonces, bueno, francamente, yo creo que su espacio político va a quedar en la nada. O sea, se va a quedar, Sumar se va a quedar en restar. ¿Sabes? Uno de los cerebros de ese espacio, sabe que era el señor Íñigo Errejón. El movimiento feminista es seguramente el mayor y mejor soplo de aire fresco para democratizar nuestro país. El compromiso con una España feminista no es un compromiso retórico, no es un compromiso de las palabras, es un compromiso que se tiene que plasmar también en quiénes somos y cómo hacemos las cosas. Vimos a la España valiente y feminista reclamándole a los machistas que al feminismo o que al machismo se le tiene que llamar por su nombre, también para que podamos pasar a tener una discusión más madura en España sobre qué pasa con la masculinidad, sobre qué pasa con la falta de educación sexoafectiva en colegios e institutos. Que es uno de los destruidos políticamente este año, y le tengo que preguntar qué opina de la destrucción política. Usted Pues mencionaba bueno, antes el que- tema de la presunción de inocencia, pero creo que es Claro. irrelevante el recorrido judicial que tenga para su instrucción política. Creo que no hay, Bueno. aunque sea absuelto de todo, yo creo que es Pues igual. ha sido que ya no levanta cabeza. víctima de su propia ideología, ¿no? De su propia forma de pensar, ¿no? Hermana, yo sí te creo. Pues hermana, yo sí te creo sin ninguna prueba, pues ahí lo tienes. Entonces hay alguien que denuncia 4 años después unas actitudes, unos comportamientos supuestamente delictivos Machistas, ¿eh? y machistas, delictivos, porque se supone que son delito, porque o al menos la denunciante así lo considere, por eso lo ha denunciado. Y claro, pues eso hay que demostrarlo, pero claro, basta una palabra para que te tachen ya y ya haya sido condenado sin juicio. Pues ha sido una víctima, Errejón, de su propia forma de pensar y de su forma de No hacer ha dicho ni una política. palabra, salvo aquel comunicado que no sé cómo calificarlo, pero ni piba ha vuelto a decirse de él. Se le ha crucificado, entonces claro, ahora está escondido porque le dará miedo salir a la calle al pobre, ¿no? Y a mí me da pena en el fondo, ¿no? Que dices, bueno, pues pero te han dado tu propia medicina. Esto es como lo del jarabe democrático que decía el otro, ¿no? Jarabe democrático, los scratches, ¿no? Los famosos scratches. Los jarabes democráticos cuando ellos lo hacían a otros, pero cuando se lo hacían a ellos era algo denunciable y era indignante. O sea, vamos a ver, aquí no podemos tener 2 tablas de distinto rasero, ¿no? Oiga, y por cerrar ya el círculo del tablero, el señor Alvise, ¿qué opina de él? Porque yo no lo conocía hasta que usted lo mencionó antes de las europeas, usted lo mencionó en un podcast, y entonces yo empecé a sintonizar con que había alguien por allí, me parecía alguien pues, del mundo de los influencers, de Telegram, y claro, cuando de repente llegaron las elecciones europeas y aparecieron aquellos 800.000 votos, me impresionó bastante. Alvise es un verso suelto, aparentemente suelto, aunque él ha estado en política antes, estuvo con esta gente de Sí, era el jefe de campaña de Ciudadanos, el señor de UPyD y luego Ciudadanos, Tony Cantó. UPyD, Ciudadanos, en fin, él digamos que es un tipo que se ha interesado por la política, como podemos habernos interesado otros, ¿eh? En un juicio porque no necesito ningún juez. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo del que luego el Estado me saquea más de la mitad. Somos millones de trabajadores esclavizados a impuestos en este país y que a veces cobrar una actividad legal de quienes no hacen factura es muchas veces la única salida
que le queda a los trabajadores españoles. Porque me niego a que el Estado siga llevándose la mitad de lo mío, y es que Hacienda es una mafia donde un inspector de Hacienda cobra más que un magistrado del Supremo. Pero digamos que no es nuevo en el territorio político. Es un hombre que se ha caracterizado por ser un denunciante en redes sociales de las mil y una situaciones supuestamente regulares que pueblan aquí España, ¿no? pasa los Entonces, extremos. Habrá gente que nos va a decir que es un justiciero y gente que nos va a decir que es un expendedor de bulos fachas. bueno, de Aquí momento tenemos todo. él se jacta de que todas las denuncias y querellas que le han puesto, pues no le han ganado ninguna. Se jacta de eso, parece que es verdad. Y lo último, pues que le está ahora salpicando es el supuesto cobro de un dinero. El criptomonedas, que Claro. un empresario le dio, ¿cuánto era? 100.000 euros. 100.000 100.000 euros. sin factura. A mí lo que más me sorprendía es que en ese audio que se filtró se le ve a él presumiendo de que iba a formar gobierno con Feijóo y Abascal. Esto para mí es un pulso histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de que las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Feijóo y con Abascal. Y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a Bitcoin, etcétera. Porque es lo que me impactó. Digo, oye, ¿qué alta autoestima tiene de su futuro político? Claro. Digo, sí, formaré un gobierno con Feijóo y Abascal. Él está sabiendo, o al menos hasta ahora, ha sabido aglutinar el descontento popular. Mucha gente se siente, como hemos comentado en alguna ocasión, huérfana de representación, descreída de la política, piensa que todos los políticos son iguales, y llega este tipo y entonces empieza a decir las cosas de una forma muy, muy, muy clara, muy contundente. Se va a acabar la fiesta se acabó, vamos a acabar con las prebendas de los políticos. Quiero ser aforado para que así no me puedan dañar con miles de denuncias y entonces ser intocable. Bueno, así concurrió a las elecciones europeas y sorprendentemente consiguió suficientes votos como para tener 2 escaños, creo que tienen en el Parlamento Europeo. ¿Cree usted que va a durar Llega más? al Parlamento Europeo y empieza a contar todo la intrahistoria del Parlamento Europeo, lo que cobran los políticos europeos, los eurodiputados, que si sueldos, que si sobres, los fines de semana toman un sueldecito para tus gastos, que si todo pagado, pero tienes dietas, no sé qué. Empieza a decir lo que cobra, empieza a rifar su sueldo, en fin, hace cosas muy populistas. Parece que las está haciendo también, ¿no? De verdad, o sea, que no es decirlo y luego no hacerlo, ¿no? Sino que las hace. Está por ver hasta dónde va y cómo concluye, ¿no? Le están investigando por ese cobro de 100.000 euros, ya veremos en qué queda eso. Pero, claro, digamos que él es un disruptivo dentro del panorama político español. Es un disruptivo. Él se jacta de no ser un profesional de la política y que llega aquí como justiciero, efectivamente, para lavar a la clase política. Se grabó un audio diciendo que animaba a todos a pagar el menor número de impuestos posibles, ¿no? Que fue Claro. Entonces, una cosa es que digamos que tenemos un régimen fiscal confiscatorio, que yo creo que hay muchos que lo decimos, y que en este país se pagan demasiados impuestos para los servicios que tenemos, y otra cosa es que tú vayas preconizando, no pague usted ni un duro, evite hacer facturas, hombre, no puedes hacer eso, no puedes. Ahora, lo que sí puedes es, señores, yo quiero llegar a tener capacidad de gobernar para cambiar el régimen fiscal, para hacer que los autónomos no estén crucificados. Yo le reconozco que mi opinión sobre el tema de los impuestos y la fiscalidad ha tenido un serio trastoque tras lo que ha pasado en la DAN. Me quedan solo 3 temas para preguntarle, uno serio, uno tonto y otro medio serio. Empiezo por el medio serio, que es Estados Unidos. Ha vuelto el señor Donald Trump a la Casa Blanca. Thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th. Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, una victoria contundente que nadie había sido capaz de pronosticar. Los republicanos recuperan además el control del Senado y lo suman al Congreso, acumulan un poder insólito en la historia de Estados Unidos. Es la primera vez que un expresidente vuelve a ser presidente. Y lo curioso es que sigue igual de demonizado no solo por ahí la mitad de Estados Unidos allí, sino por toda la prensa occidental, pero la otra mitad de Estados Unidos no ha dejado de quererle a pesar de que le han presentado como un golpista y un fascista. Entonces es muy curioso cómo lo ve ustedes de aquí. Ese señor Trump al que la mitad de Estados Unidos, más todo Occidente, porque Occidente siempre odia a los presidentes del Partido Republicano, considera un dictador, un Hitler, por así decirlo, pero la otra mitad de Estados Unidos, que ha sido muy firme y al final ha aguantado más que la de la otra parte, que se ha quedado 2 millones y pico, han dejado de apoyarla esta vez y por eso ha ganado.
con el señor Biden, que eso sí es un Yo padrazo? creo que ¿Un padrazo? lo que gana es la economía. O sea, creo que los americanos han puesto por delante su bienestar económico y a pesar de que el personaje pues no goce de gran simpatía en muchos sectores, la gente dice, bueno, a ver, mi economía va a ir mejor con este tipo que con el otro o con la otra señora, la tal Kamala Harris. Y entonces la gente ha dicho, bueno, pues con Trump no nos fue mal en aquel momento cuando estuvo. Oye, pues aunque este señor sea un tal y un cual y un pascual, pero yo que quiero que me vayan bien las cosas y que la economía funcione. Y al final la economía se impone. Y yo creo que ese es el rédito de Trump, que cuando él estuvo, la economía iba mejor y los americanos han dicho, pues otra vez. Y luego te diré otra cosa. En cuanto a Estados Unidos es un poder económico e internacional tremendo. Y no quieren perder esa hegemonía. Por supuesto que tenemos a China y a Rusia y India, en fin, esos países que también están discutiendo esa hegemonía occidental que abandera a Estados Unidos. Entonces, de nuevo, quieren también seguir llevando ese banderín, ¿no? De somos los líderes del planeta, ¿no? Pero es verdad que Trump se ha movido mejor que Biden en la política internacional, ¿no? Rusia con Trump no actuó contra Ucrania. Con Biden sí. ¿Esto tuvo que ver Estados Unidos? Pues tal vez tuvo que ver Estados Unidos en que Rusia arremetiera contra Ucrania y hacer determinadas operaciones junto a Estados Unidos con Europa. En fin. Oye, es decir, yo creo que también nos desborda, ¿no? Porque hablar... Al final Biden era un militar. ¿Qué le parece que Biden se haya ido indultando a su hijo? Eso es un padrazo, ¿verdad? Me parece lamentable y que retrata también al personaje. Eso en España no podría hacerse porque tendría que inhibirse pero ahí sí ese se ve que se puede. ese personaje y Kamala Harris bien dijeron que eso no iba a ocurrir y ha ocurrido antes de irse de la presidencia. O sea, es lamentable. Eso se llama, pues, una medida discrecional que, ya digo, que descalifica al personaje. O sea, yo como soy el jefe, pues voy a indultar a mi hijo. Pues vale. Había dicho que me quedaba una tonta y una seria. La tonta es que nunca se había hablado tanto de la televisión como este año. ¿Sabe usted que Televisión Española, o mejor dicho, una parte de Televisión Española, se empeñó en contratar a un programa de televisión muy particular, que era el que hoy se conoce como La Revuelta? Se encontró un malemán con Televisión Española, destituyeron a la presidenta, hubo un cambio en el consejo, una cosa espectacular, pero bueno, al final consiguieron que se emitiera ese programa y, oiga, el programa funciona en la audiencia, eso es un hecho que nadie le puede negar. Es verdad que se puede discutir lo de una televisión pública, es un programa que sería más propio de una privada. Y luego, justo el día que pudo ser casualidad, yo tampoco tengo tan claro los que dicen que estaba todo medido, de que el día que sale la declaración de señora Dama sea justo el día que desenfunde y se produzca lo que se llama el broncanazo. La bronca ha sido broncano porque el programa de la televisión privada hacía presiones a los invitados para que fueran al hormiguero. En fin, el resumen del culebrón revuelto a hormiguero. A usted como experto en televisión, además de periodista y de locutor, ¿qué impresión le produce? No jodas. Como un rato antes... Es que ya creo que ya después de tantos años hoy es el día de hablar de esto, porque... Explicar lo que ha pasado. Media hora antes de empezar el programa más o menos nos han dicho que en el hormiguero se han enterado que venía hoy aquí y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, han movido sus... Es que tal cual. Un momento. Es que solo puede haber una moto. Es que no. Y si tanta trascendencia creían que tenía, lo lógico hubiese sido llamar a la otra parte implicada, que somos nosotros. Como así ha hecho la mayoría de los medios de comunicación españoles, a los que se lo agradezco. Es muy sorprendente que nadie de Televisión Española nos haya llamado ni a nosotros ni a Tres Media. Esta mala praxis periodística es más propia de la desinformación que de una televisión pública que omite el primer deber del periodismo, que es el de contrastarlo. Bueno, pues lamentable, lamentable. Pero ¿en qué sentido? Que yo lamentable el fichaje de ese tal Broncano por ese dineral y no sé cuántas temporadas, 2 temporadas del tirón, pero ¿qué es esto? Le gusta los 14 millones al año, me parece. A mí me parece dantesco, ¿no? Que la televisión pública haga este tipo de cosas. Primero, que el concepto de televisión pública yo creo que hay que ponerlo en cuestión también. Es decir, la televisión pública no está para competir con la televisión privada. No está para hacer programas que compitan linealmente.
ese tipo Masterchef, tal, me parece que no, Ni no son... Masterchef, ni Maestros de la Costura, ni tantos programas de ese tenor. O sea, vamos a ver, quédense con la 2. O sea, la programación de la 2 sí es la programación de una televisión estatal pública. Pero la 1 no tiene por qué competir en la Pues misma mira, en eso liga que el coincidimos. resto de las privadas. No, señor, no, señor. Y eso de que se acabó la publicidad en la televisión nacional, la televisión pública, mentira, están siempre con los patrocinios. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, que siguen teniendo ingresos a través de esos patrocinios y la publicidad aparece de una forma subrepticia, pero aparece. Entonces, 1.200 millones de euros creo que es el presupuesto de televisión española. O sea, y tenemos que estar compitiendo y programas que ya digo, no tienen justificación en la televisión pública. Y que un Y luego gobierno... hablemos también de cómo la televisión pública es utilizada por los gobiernos de turno. Y no hablamos solo de televisión española, sino de todas las autonómicas. Sí, ahí entran Telemadrid, TV3 y Canal Sur, Todas por las ejemplo. autonómicas están manejadas en el fondo por el que gobierna en ese momento. Entonces, claro, vamos a ver, la función pública de la información se pervierte cuando se hace de esta forma. Entonces, claro, hay gente que lo hace más burdamente y otra que lo hace con más discreción, pero dices, oye, ¿la televisión pública está para esto? ¿En serio? Lamento que el último tema sea serio, pero es inevitable, lo han mencionado usted al empezar y es evidente que este año ha quedado muy marcado por la Dana. Y usted hizo un podcast que me impactó bastante donde usó un título muy contundente, que ¿Para era qué el Estado, no? ¿Para qué el ¿Para qué el Estado? Estado? Claro. Porque claro, a mí me impactó mucho escuchar un acto hace poco a un escritor, en un acto de Valencia, donde decía... Santiago Posteguillo. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que lógicamente, al amanecer, estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. ¡Adolfo! ¡Adolfo! Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar, en la plaza, alguna vez alguna botella de agua, pues cuando se me olvidaba comprar agua mineral, con la que algunas sonrisas he intercambiado porque la mujer no hablaba mucho español. Muerta. Y al lado su madre velando el cadáver. Pero no había policía, ni ejército. No vino nadie en todo un día. Pero el segundo amanecer vendrán. Amanece. No viene nadie. No hay nadie. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? Cómo fueron pasando los días. Y yo mismo estoy bastante impactado porque le aseguro que yo soy de los que intenta ver que tiene sentido, tanto el sistema autonómico como los impuestos. Pero claro, cuando ves eso, dices, algo está fallando aquí. Porque teóricamente era una buena ocasión para demostrar por qué puede ser útil que haya unas divisiones de autogobiernos a esos niveles. Dirá uno, no, pero eso no es culpa del sistema autonómico, es de ese presidente autonómico o de esa mala coordinación entre el gobierno nacional y ese presidente autonómico. Le pregunto su balance ahora que ha pasado un tiempo en este 2024. Bueno, Fran, lo ocurrido en Valencia es una tragedia, yo creo que indescriptible, ¿no? Una catástrofe como no se había visto en este país. Causas, la naturaleza exclusivamente. Bueno, llovió muchísimo, por supuesto, eso es innegable. Pero claro, los medios con los que hoy se cuenta para advertir de una pluviosidad tan extrema, pues no son desdeñables. Esos medios estaban y deben estar, ¿no? Fallaron las alertas. El agua caída fue tan inmensa que era imposible que eso no desbordara y que no ocurriera esa riada. Bueno, es posible que tal y como están esos pueblos construidos en esos cauces, en esos arroyos, pues lógicamente son zonas inundables, pero de largo, ¿no? Y eso era sabido, y es sabido, ¿no? Porque esas construcciones, esos municipios están instalados en unas zonas inundables. Y la gota fría, ahora llamada Dana, la gota fría es algo que forma parte del clima mediterráneo y del levante español. O sea, todo eso es algo conocido.
¿Qué ha ocurrido en esta ocasión? Pues que han concurrido una serie de circunstancias que han convertido esto en una gran tragedia. Efectivamente, llovió muchísimo y las alertas pues no advirtieron de lo que iba a pasar, que esa agua iba a llegar e iba a desbordar y que iba a convertirse en una riada mortal. No se advirtió a la población en el momento adecuado y la gente pensó que iba a llover mucho, pero como en otras tantísimas ocasiones, aquello no iba a pasar de una riada que a lo mejor llegaba al tobillo o a la rodilla. Pero claro, esto desbordó todas las previsiones y la gente pues se vio sorprendida por una situación ingobernable, incontrolable y que llevó a la muerte a 200 y pico personas, ¿no? Claro, aquí hay que buscar responsabilidades, por supuesto. O sea, tú ponte en el lugar de esas personas, de esas víctimas, de las víctimas mortales, de la familia de esas víctimas, ¿no? Que han muerto muchas personas Pero fíjese, a mí casi me llamaba más la atención que la tragedia, que estaba dispuesto a comprarlo, de que pudiera ser inevitable, o si no, pues bueno, pues sí, por esforzarme en pensarlo, aunque no fuera verdad, pero me ha chocado más lo de la tardanza Pero es que de esa era la la segunda reacción. parte, esa era la segunda parte. O sea, primero la catástrofe ocurre y ocurren los fallecimientos y eso pues también tiene unas causas y hay que buscar unos responsables por qué fallaron ese sistema de alertas que no previno de esta circunstancia. ¿Eh? ¿Qué sistema de alertas tenemos para que no se pueda advertir a la población de una circunstancia excepcional y que puede poner en peligro y en riesgo la vida de la gente? Esto hay que revisarlo y esto hay que buscar responsabilidades porque los sistemas de alerta están. Y algo falló. Falló en esa cadena de transmisión de alertas falló. Y luego la segunda parte es la que tú comentas, ¿no? La de la tardanza en la asistencia a esta tragedia humanitaria. O sea, es inverosímil lo que ocurre. Gente que se queda 2, 3 días prácticamente desasistida porque no hay un resorte, un músculo estatal que actúe para afrontar una tragedia de estas características. Y aquí dices, bueno, ¿competencia de quién? Si es que te va a dar lo mismo. Yo soy ciudadano de un país y yo ante una tragedia, ante algo que me sobreviene y que es algo tremendo, yo necesito una respuesta del país. Y vamos a dejarnos de divisiones administrativas de si la alerta Claro, tuvo que ser la 2, la 3 o y de la verdad, 4. es que yo creo que mucha gente pensó, pero es tan difícil coordinarse. Digo, si no puede una presidenta, el presidente de una autonomía, el delegado del gobierno, el gobierno, el Ministerio de Defensa, en una situación así, que Bueno, es cuando más se supone, digo, porque ya sabemos lo que espera si algún día se hunde el Titanic. Es Se que pondrán a discutir demostraron entre ellos y el todos, barco se hundirá. Fran, todos demostraron su incapacidad y su ineptitud, es decir, no midieron la dimensión de la catástrofe y por eso la tardía reacción, porque no pensaron que esto hubiera sido tan tremendo como fue. Entonces, eso hizo que la reacción fuera tardía. Y luego, conforme se va dimensionando la tragedia, pues ahora vamos a ver quién se puede comer el marrón. Vamos a ver a quién podemos atribuirle la responsabilidad de lo ocurrido y así nos limpiamos. Nos limpiamos las manos y entonces hacemos como Pilatos, ¿no? Y a ver si yo derivo la responsabilidad en la autonomía de Valencia y así todas las culpas son para En el su señor podcast era muy Mazón. crítico con el señor Mazón. En el podcast se le criticó mucho al señor Mazón. Y el otro dice, no, si aquí el Estado está. Si necesitan ayuda, que la pidan, que es una frase que le va a perseguir toda la vida. O sea que eso es como yo estoy ahogándome, estoy en la playa ahogándome y no soy capaz de pedir que me tiren un salvavidas. Entonces, como no lo pido, pues no me lo tiran. Entonces yo cojo y me ahogo, claro. O sea, ¿qué es esto? De que si necesitan ayuda, que la pidan y los recursos del Estado estarán siempre que lo necesiten y lo pidan. ¿De qué estamos hablando? O sea, aquí hemos demostrado que tenemos una división administrativa trágica. Una división administrativa ineficaz. Tenemos demasiada burocracia y tenemos un sistema administrativo que lentece los procesos de actuación ante emergencias como esta y lo convierte en un sistema ineficaz en la atención de unas víctimas y Lo de que una, decía de la una agencia de tragedia colocación, desoladora. ¿no? Que Entonces, al final digo, ¿Estado para qué? ¿Para qué pagamos impuestos? Para que cuando viene un problema de estas características, el ciudadano se quede solo y sea la gente de a pie solidariamente los que ayuden llevando agua, llevando víveres y atendiendo en primera a mí instancia me sorprende que en a los algunos lugares campesinos. llegó antes la ayuda de fuera, de Francia o de Mercadona, que la ayuda ¿No? del Entonces Estado. dices, O sea, pero entonces ¿para qué quiero el Estado? Si el Estado debe estar para eso, para la protección, para la defensa y para la asistencia en caso de necesidad ante una tragedia. Entonces, si resulta que al final es la solidaridad la que tiene que atender la tragedia, ¿para qué pagamos impuestos? ¿Para qué quiero yo el Estado? Si el Estado cuando lo necesito, no lo tengo. ¿Para qué pago impuestos? ¿Para qué? ¿Para qué?
Pues esa era la pregunta que yo me hacía en el podcast. ¿Para qué Estado? O sea, perdona, estamos crucificados a impuestos para que ocurra algo de este tipo y la gente se quede desvalida. Como decía Posteguillo en el Senado, que hizo en 2 minutos una intervención que era demoledora. Demoledora. Que claro, nosotros lo vemos desde fuera y nos sentimos también empáticos con todos los que lo han sufrido, pero no somos capaces de pensar cómo lo han pasado y cómo lo siguen pasando. Y las ayudas, se les llena la boca de las ayudas. Pues las ayudas están llegando, ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿De qué manera están llegando? En fin, Pues es este ha todo sido un despropósito, Fran. Este es un poco el año 2024, que ha tenido cosas curiosas, como dice, entretenidas y otras más serias, incluyendo la marcha y vuelta del señor Puigdemont en un día. Pero si alguien se está preguntando mientras hablábamos, oye, qué bien habla el señor Morón y qué mal habla el señor Lamata, yo quiero conseguir hablar como uno y no como el otro, ¿cómo podría conseguirlo? Deben saber ustedes que antes de que empezáramos a grabar, cuando le preguntaba qué tal el año que viene, me hablaba de un proyecto y de hecho me pasaba este pequeño tráiler que van a ver ustedes ahora. La voz. Tu voz necesita entrenamiento, ejercicio constante. Mejorar tu expresividad verbal depende de ti, depende de que te esfuerces, practiques y perseveres. Muy pronto podrás seguir un adiestramiento online con una propuesta formativa diferente. No es un curso de locución, no es un taller de oratoria. Es un gimnasio completamente online, donde practicarás cada semana y pondrás a prueba tus avances. Muy pronto conocerás el Gimnasio de la Voz, la formación a otro nivel. Un gimnasio propone usted para la voz. Bueno, en realidad es un programa formativo llamado El Método N. Es un programa que he diseñado con dos claves, ¿no? Por un lado, un videocurso de 11 vídeos pequeñitos, que duran en total 1 hora aproximadamente. En esos 11 vídeos yo concentro 30 años de experiencia profesional en el manejo de la comunicación verbal y de la oratoria, de la comunicación. No es poca cosa, ¿eh? Concentrar en 1 hora 30 años de conocimiento y de experiencia. Pues ahí tengo yo, es la esencia de mi profesionalidad, la concentro en ese videocurso con las claves que yo manejo cada día para comunicar mejor y ser eficaz en la transmisión de una idea y de un mensaje. Eso es uno de los pilares del programa del Método N. El otro pilar, como tú decías, es el gimnasio de la voz. Entonces, junto a ese videocurso, al alumno le ofrezco la oportunidad de estar 3 meses en el gimnasio de la voz, un trimestre. ¿Para qué? Pues para que pueda practicar todo ese conocimiento que aparece en el videocurso. Ese gimnasio de la voz tendrá unas sesiones online en directo conmigo, todos los alumnos tendrán sesiones online en directo y también tendrán video ejercicios semanales que voy yo a facilitarles cada semana, además de ejercicios complementarios que tendrán en la web, ¿no? Entonces, de esa forma, el alumno va a tener una formación y un entrenamiento intensivo durante 3 meses, que no es igual que un curso de unas horas en una semana concentrado y ya. Aquí tenemos tiempo para consolidar el aprendizaje. Y el concepto del gimnasio es un concepto buscado. Es decir, aquel que lo desee puede mantenerse en ese gimnasio de forma constante durante los meses que necesite. A partir del 4.º mes sería una suscripción mensual y ese gimnasio estará abierto para ese alumno el tiempo que necesite y que quiera y va a tener esa misma metodología. Sesiones online en directo conmigo para tener unas prácticas supervisadas, tutorizadas y luego video ejercicios semanales para que el alumno siga teniendo pues ese músculo en funcionamiento, ¿no? El de cómo mejorar esa comunicación oral. Yo en esos video ejercicios propongo retos de locución y de acometer un texto para comunicarlo de una forma eficaz, de una forma incisiva, trabajando, por ejemplo, el énfasis, jugando con la entonación, en fin, ese tipo de cosas que hacen que la comunicación verbal sea efectiva y no deje indiferente. A lo mejor no lo han identificado porque una de las curiosidades que tiene una de las profesiones de las que estamos aludiendo es que no se piense en ella, pero probablemente muchos programas de televisión que hayan visto ustedes, muchos documentales que hayan visto, ya sea en la Antena 3, en la 1, o muchos docuseries o que hayan visto, la voz que se le contaba era la voz del señor Ángel Morón. Bueno, Fran, Así que son años ya, decía que 30 años de experiencia más o menos, eso, 30 años de ejercicio profesional, tanto en el periodismo, la comunicación,
como en la locución y el doblaje, ¿no? Entonces son muchos años, en Madrid llevo más de 20 años y claro, pues en el ámbito de la locución profesional, pues como tú decías, documentales, en televisión española, doblajes, y locución en televisión, en un canal como es Neox, que soy la voz corporativa desde hace, no sé, bastantes años. En fin, mi desempeño profesional sigue, por supuesto, pero es verdad que desde hace unos cuantos años, desde hace aproximadamente 15, no son pocos, empecé a la aventura de impartir formación. Estuve colaborando en un máster en la Universidad Rey Juan Carlos de reporteros en televisión, ocupándome de la locución. También he impartido clases y cursos en Castilla-La Mancha Televisión. He colaborado también con A3 Media Formación desde el 2017 hasta la actualidad, impartiendo locución. Y es un ámbito profesional en el que me encuentro cómodo y los resultados creo que están siendo mm, notables. Es decir, la gente suele quedar bastante contenta con, con la impartición de esa formación, ¿no? Consideran que les es útil y que después de estar un tiempo conmigo, aprenden y mejoran su capacidad comunicativa. Entonces, ya digo, tengo ya demostrado por la valoración de los alumnos, ¿no? que mi metodología funciona y claro, con ese contraste yo me he animado a desarrollar este proyecto personal que, bueno, de momento estoy muy ilusionado con él. Ojalá que vaya bien, que funcione y bueno, así soy emprendedor y oye, intento seguir desarrollando pasionalmente aquello que me gusta y la comunicación para mí es pasión. Pues desde aquí animo a la gente a que lo pruebe y compruebe a ver qué tal se llevan con el método. Por la parte que me toca, solo desearle una feliz Apúntate, Navidad, Fran, un feliz año, aunque se apúntate lo al repetiré el día de gimnasio. las campanadas. Apúntate al gimnasio. No sabe usted lo que es padecerme. Me ha parecido usted como actor, imagínese padecerme como alumno, pero no lo descarte. Pues que se lo repetiré el día de las campanadas, pero adelanto ya que feliz año 2025 y ojalá nos depare cosas más positivas que el 2024. Yo para el 2025 lo que deseo para todos es sobre todo salud. Salud, que creo que es lo más importante. Conforme cumplimos años, nos vamos dando cuenta de que la salud es el bien más preciado. La salud y el tiempo bien empleado. Eso de perder el tiempo inútilmente, bueno, el tiempo es algo, es un lujo, y el tiempo perdido no Yo vuelve. Con desde lo el cual, susto lo suscribo. pues hay que vivir intensamente, hay que pensar que el tiempo es limitado y por tanto no derrochemos el tiempo estúpidamente, hagamos cosas que nos hagan sentir bien, intentemos compartir tiempo con la gente que apreciamos, que queremos, utilicemos bien el tiempo, que el tiempo es finito y no vuelve, el tiempo malgastado no vuelve. Así que, lo dicho, salud para todos y los mejores deseos para el 2025.